Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya estamos aquí. Alcalde, vicepresidenta segunda de les Corts Valencianes, diputada, concejalas, concejales de la Corporación Municipal, compañera y agente de trabajo, Verónica, asociaciones del municipio, vecinas y vecinos, gracias por estar hoy aquí. Por fin ha llegado el día que tanto estábamos esperando, el día que Ribarroja brilla pues, con unas jornadas abolicionistas, qué bien suena, y lo hacemos de la mano de este pedazo de elenco que tenemos aquí, que al final pues, son esas personas luchadoras e inspiradoras pues, que hacen justicia propulsando leyes y ordenanzas, que realizan ponencias en diferentes puntos del país, dirigen proyectos audiovisuales, escriben libros, columnas y llevan la voz de nuestras mujeres a Europa. Personas que construyen planes, que acompañan a esas mujeres que tanto apoyo necesitan y también hacen pedagogía. Hacen mucha pedagogía, porque a día de hoy todavía hay que hacerla. Hay que seguir explicando conceptos, hay que seguir ofreciendo datos para que nos crean y contar testimonios con el objetivo de prevenir y actuar a tiempo. Por ello necesitamos vuestro avance, vuestra fuerza en este pueblo de Ribarroja, también en la Comunitat Valenciana y también en nuestro país. Así que, bueno, pues tengo el honor de presentaros, en primer lugar, a Ana Julián, jurista y agente de igualdad, socia de Quality Momentum, la que ha diseñado y coordinado nuestro plan abolicionista municipal. Muchísimas gracias. Agustín Zaragoza, que hemos tenido el placer de tenerlo en Ribarroja ya varias veces, ha vuelto aquí a estas jornadas, profesor de filosofía en un instituto de secundaria, que es muy difícil, agente de igualdad y experto en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual. Esto es muy importante. Ha recibido varios premios, entre ellos el de la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana y el premio eWomen de Prensa Ibérica y CaixaBank. Gracias por estar aquí. La feminista y abolicionista Txelo Álvarez, psicoterapeuta especializada en trauma, perito judicial, presidenta de Alana, con más de 20 años de experiencia en contextos de prostitución. Gracias por estar aquí hoy. Amelia Tiganus, también ha estado varias veces en nuestro pueblo, en Ribarroja. Es fundadora y directora de Margi, un proyecto social dedicado a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de las mujeres y niñas. Además, es escritora y presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas. Amelia, enhorabuena porque está a punto de salir esa última obra que tienes. Nunca fui una cualquiera. Enhorabuena y gracias por estar aquí. Y bueno, Mabel Lozano, ay Mabel, guionista, productora y directora del Cine Social, a la que vamos a felicitar recientemente por haber sido premiada por el Goya. Ese cortometraje... Ese corto documental que veremos al final de estas jornadas. Tenemos muchas ganas de verlo, en exclusiva aquí en Ribarroja. Y bueno, Mabel es una de las mayores referentes pues, de la producción cinematográfica en la defensa de la igualdad de la mujer, que no es fácil, y la lucha contra la trata y la explotación femenina. Tampoco lo es, lo que estábamos hablando. Gracias por estar aquí. No me gustaría acabar esta pequeña introducción pues, sin resaltar diferentes datos. Datos que nos acercan a la realidad actual que vivimos. Según el estudio último realizado por el profesor de la Universidad de Valencia, Antonio Ariño, llamado La prostitución en la Comunitat Valenciana, hay entre 10.000 y 13.000 mujeres en situación de prostitución y 164 prostíbulos detectados, que se hayan detectado. España es el tercer país del mundo que más prostitución demanda, llegando a facturar 5 millones de euros al día. Como saben, nos encontramos en la era digital y el uso de los teléfonos se ha vuelto cada vez pues, más frecuente. Pero lo más peligroso es, sobre todo, en las edades más tempranas, en nuestros jóvenes. El negocio de la prostitución también ha sabido adaptarse a estas nuevas tendencias para poder captar y ofrecer sus servicios. Se ha llegado a contabilizar en la Comunitat Valenciana más de 52.000 anuncios en diferentes webs sobre servicios de prostitución. Sexo pagado a un clic.
La Fiscalía General del Estado denunció el preocupante ascenso de un 45,8% del 2021 al 2022 de agresiones sexuales perpetradas por menores. Además, destaca, entre otras, la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y el visionado inapropiado y precoz de pornografía violenta. Dos factores que conducen a un concepto equivocado de lo que son realmente pues, las relaciones sexuales normales. Por todas estas razones, como no, en Ribarroja vimos más que necesaria esta creación, aprobación y implementación de un plan abolicionista, que hoy presentamos pues, con estas jornadas, ¿no? Que por supuesto va acompañado de su ordenanza, como no. Pero también queríamos que ese plan contemplara esas acciones estructuradas, una actuación integral, que ofreciera un acompañamiento y una alternativa a las mujeres que se han visto abocadas a ejercerlo. Para mí, para nosotros, es importante que no nos vean como un enemigo, sino como el referente que puede y quiere ayudarles a salir de ahí, a mostrar que hay otros caminos y que vamos a estar siempre a su lado. Quiero agradecer, como no, el trabajo realizado por mi predecesora, la anterior concejala de Igualdad, y también a todos los agentes implicados del Ayuntamiento que durante todos estos años se han involucrado en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha por conseguir una igualdad de oportunidades y participación real. Gracias también a todo el trabajo realizado por las asociaciones que tenemos aquí, que son Tirius, Dones Mediterránea, Alana y Malala. Al final son nuestro altavoz, ¿no?, a nivel municipal. Y ahora simplemente voy a ceder mi sitio a una mujer que sin ella las competencias locales jamás hubieran tomado la dirección correcta. Ella es una mujer valiente que ha dado una vuelta 360 a nuestra comunidad, cogiendo las riendas de un timón que navegaba con un rumbo difícil de encauzar. Esta compañera ha impulsado la lucha abolicionista desde el principio, dotando a los ayuntamientos de un modelo de ordenanza para seguir. Y además sabéis que no solo se ha conformado con eso, sino que sigue trabajando para lograr un acuerdo unánime en las Cortes Valencianas y sacar esas dos propuestas sobre prostitución, abolición de la prostitución. Leyes que al final marcarán un antes y un después. Para mí es un honor dar paso a la fiscal y vicepresidenta de la segunda de las Corts Valencianes, Gabriela Bravo. Gracias, querida Raquel, por tus amables palabras y llenas de halagos, a veces no siempre merecidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Yo, en primer lugar, quiero dar las gracias al alcalde de Riba-roja del Túria, a sus concejales y concejalas, por darnos hoy acogida en este emblemático lugar, el castillo de Ribarroja, que vincula pues, la historia islámica que precedió a los tiempos actuales a este municipio, a este castillo. Un castillo pues, convertido en un centro social, cultural, y que en realidad supone el lugar neurálgico, porque cualquier municipio, cualquier pequeña localidad, por pequeña que sea, necesita ese lugar neurálgico que una a todos y donde irradie cultura y valores. Porque lo que hoy nos ha convocado aquí precisamente es ese interés y ese compromiso del Ayuntamiento de Ribarroja en los derechos humanos. Porque, amigas y amigos, cuando hablamos de prostitución, hablamos de derechos humanos. Y precisamente también para analizar en qué medida están afectados esos derechos humanos, pues el invitado y las invitadas que hoy también nos acompañan, bueno, para mí es un lujo compartir esta tarde hoy con ellas. Dar las gracias a todos y a todas por el trabajo que realizáis, por vuestra lucha. Querida Amelia, el otro día nos dejaste sin palabras en la Comisión de Igualdad. Tus palabras fueron una lección de vida y llegaron al corazón. Ojalá no se queden solo en el corazón
y activen esos corazones de cada una de las personas que se encontraban en esa sala para llevar a cabo y ejecutar las medidas que necesitamos y los cambios para abrir ese camino abolicionista. Gracias al Front también por tanto trabajo, querida Chelo. La verdad es que, bueno, en fin, han sido años, desde el año 2022, en que constituimos el Foro por la Abolición de la Prostitución. Bueno, todas las entidades que estáis también aquí representadas habéis trabajado incansablemente y sobre todo, yo creo que lo más importante es que habéis sabido dar voz a las víctimas, que por supuesto ocuparon siempre un papel muy especial para llevar a cabo todo ese trabajo y ser capaces por primera vez en la Comunidad Valenciana de presentar un trabajo bien hecho, un trabajo exhaustivo, riguroso, de análisis, de diagnóstico, de propuestas, de mejoras, que todas tendrían que tener cabida en esa ansiada ley que queremos que algún día el Gobierno de España apruebe, que es la Ley Integral por la Abolición de la Prostitución, siguiendo los pasos de otros países que nos precedieron en la lucha y que ahí están, como Suecia o Francia. Y querida Mabel, me ha encantado verte de nuevo hoy aquí en Ribarroja. Mabel nos ayudó mucho también en nuestro trabajo, impulsado desde la Consellería, ese magnífico spot, si pagas, abusas, con esas frases contundentes de qué es la prostitución, que la prostitución es pobreza, es aislamiento, es violencia, es agresión sexual, y que nos ayudaba a lanzar esa campaña dirigida fundamentalmente a la juventud, que nos preocupa en gran medida en esta materia. Gracias, Mabel, por tanto trabajo y, desde luego, aunque tú me has dicho antes que tus palabras cabrearon a muchos la noche de los Goyas, yo quiero repetirlas porque a mí me emocionaste. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica a las mujeres y se llama prostitución. Y lo hizo alzando en ese momento el Goya. Enhorabuena y gracias, y sigue así. Florina Gogós tenía 19 años cuando fue asesinada. Su rostro era el rostro de una víctima de explotación sexual, de una víctima de prostitución. Siendo un menor de edad, Florina fue captada por una red de trata. Con tan solo 17 años fue prostituida en Alemania y después la trajeron a España. Y tras apenas un mes de estancia en Valencia, Florina fue asesinada por un putero. Este asesino la estranguló y después la arrojó a una acequia de la ciudad. Allí estuvo 20 días desaparecida. Desapareció una joven que era solo una niña. Y todo esto sucedió a la vista de todos y de todas. Y todo sucedió con la indiferencia de una sociedad que da la espalda a las mujeres en situación de prostitución. Ocurrió junto a una de las carreteras más transitadas de la Comunitat Valenciana, la Nacional CV33, a la altura de la pista de Silla. Allí era explotada día y noche, como muchas otras mujeres víctimas de trata, que son captadas para llevarlas al negocio criminal de la prostitución. Lo ha mencionado la concejala de Igualdad hace unos momentos. Desgraciadamente, nuestro país es un referente en materia de prostitución. Somos uno de los países que más puteros o consumidores
de prostitución tenemos. Y además, lo más grave es que desde que en el año 1995, como recordaba hoy también una magistrada, se suprimió, se derogó del Código Penal la tercería locativa, o sea, el hecho de beneficiarse de la explotación sexual o de la prostitución ajena quedó fuera de nuestro Código Penal. Desde aquel momento, nuestro país se ha convertido en uno de los países más importantes de destino de las mujeres víctimas de trata. Y por ello, nuestro país, desgraciadamente, junto a otros en los que la prostitución está legalizada, se ha convertido en un país referente del turismo sexual. Y yo me pregunto, ¿este es el país que queremos? ¿Queremos ser referentes en número de puteros? ¿Queremos ser referentes en la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres? ¿Queremos ser referentes en ataque directo a lo más sagrado de la dignidad humana, que son los derechos fundamentales inherentes a la misma? El derecho a vivir en libertad, a poder elegir, el derecho a una integridad física, a que no te acosen, a que no te maltraten, a que no te maten. ¿Qué país queremos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, más allá de si la prostitución es un trabajo que debemos de regular o no lo es. No podemos hablar de trabajo cuando las dos partes del contrato no están en situación de igualdad. No podemos hablar de trabajo ni podemos hablar de contrato cuando es el cuerpo de la mujer lo que constituye el objeto de ese contrato. Porque ni la vida de una mujer ni su dignidad se puede vender, se puede hipotecar ni se puede gravar. La libertad y los derechos fundamentales de lo que nos distinguen como ser humano, tenemos que protegerlos y no podemos permitir una sociedad que por un momento piense que esto puede estar en el mercado. No podemos seguir por ese camino y aunque muchos consideren y algunas voces invoquen que tenemos estadísticas sesgadas, que no hay estudios o datos exhaustivos sobre la situación de las mujeres en prostitución, yo les digo que basta una sola vida, basta saber qué pasó con todas esas mujeres que han sido acosadas, violentadas, violadas, agredidas, que sufren todo tipo de maltratos en su cuerpo, que su cuerpo es el destino de los que quieran realizar quienes las esclavizan y las convierten en mercancía. Basta con una sola de ellas para entender que una sociedad que considera que tiene que proteger a sus ciudadanos, que una sociedad democrática no puede dejar de lado la vida de todas estas mujeres. Y no lo podemos hacer, y no podemos decir que condenamos la trata, pero no entendemos y mirar hacia otro lado cuando hablamos de prostitución. E incluso sustituir el término prostitución por explotación sexual, si es que la explotación sexual es la prostitución. No podemos separar la trata de la prostitución.
porque ambas son las dos caras de una misma moneda. No habría trata si los traficantes, los captadores, si toda esa red criminal no encontrara un mercado global de la prostitución en la mayor parte de los países en situación de alegalidad para poder explotar de una forma absolutamente impune a todas esas mujeres y niñas. Porque no olvidemos que el 80% de las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual se trata de mujeres y niñas. No podemos dejarlas al albur de esos traficantes, no podemos dejarlas al albur de todos esos hombres necios que hacen con esos cuerpos verdaderas barbaridades. No podemos hablar de trabajo cuando esa explotación y esa es agresión sexual, porque las agreden sexualmente, porque ocupan sus cuerpos para hacer de sus cuerpos verdaderos destrozos. Son mujeres que después de pasar por todo esto, y estoy segura que Amelia lo explicará muy bien, insisto, el otro día nos dejó a todas las personas que estábamos en la comisión con el alma rota de dolor, porque sentíamos el dolor que ella intentaba trasladar. Son mujeres que no es fácil después la recuperación y el poder afrontar un nuevo proyecto de vida. Por eso, en la Comunidad Valenciana, en la pasada legislatura, con el gobierno de Ximo Puig, pusimos en marcha desde la Consellería el Foro por la abolición de la prostitución, porque queríamos que la Comunidad Valenciana fuera la primera comunidad referente que pusiera ese grano de arena. Me gustaron mucho las palabras también en la comisión de la representante de APRAM, cuando le preguntaron: ¿usted cree que estas leyes autonómicas son suficientes para abolir la prostitución? Se lo preguntaron porque era una pregunta capciosa para que contestara: no es suficiente, esto es una cosa local, autonómica, el problema es global. Pero esta mujer contestó: mire, a lo mejor le parecerá que como es autonómico es pequeño, pero ¿sabe una cosa? La playa se forma de pequeños granos de arena y este es un grano muy importante para poder formar la playa. Es un hito muy importante, una piedra muy importante para lanzar el mensaje a otros gobernantes de otras comunidades autónomas, al Gobierno central y, sobre todo, a la ciudadanía. Por primera vez, y por eso yo estoy tan agradecida con este ayuntamiento, con su alcalde, con su grupo municipal, estamos hablando en la Comunidad Valenciana en muchos municipios de prostitución. Y hablamos de prostitución como lo que es: violencia sexual, explotación sexual, un ataque directo a los derechos humanos de las mujeres. Y ese es el camino. Es el camino que ha iniciado el Ayuntamiento de Ribarroja, al que yo le doy mi más sincera enhorabuena por ese plan abolicionista que va a presentar ahora su concejala de Igualdad, porque ese es el camino. El camino es estudiar, diagnosticar la situación de cada municipio para saber no solamente qué normas tenemos que implementar para poner el foco en quien está ocasionando el problema, que son los proxenetas y los puteros, sino además también estudiar ese plan integral de apoyo y de recuperación para las mujeres que están en situación de prostitución. No queremos leyes meramente punitivistas, no queremos leyes únicamente sancionadoras.
es fundamental que esas leyes vayan acompañadas de planes integrales, como lo hemos elaborado en nuestras proposiciones de ley que ahora mismo se están tramitando en las Cortes Valencianas. Frente a quienes nos dicen que son leyes sancionadoras y que no van a acabar con el problema, yo les digo que se pongan a trabajar ya desde el minuto cero. Los responsables autonómicos y todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para coordinarnos en la elaboración de ese plan que exige la ley autonómica para darles a las mujeres en situación de prostitución una vivienda digna, pero de forma inmediata, no limosna para 6 meses y luego que se busquen la vida, para ayudarlas a tener la documentación correspondiente y poder acceder a todo tipo de ayudas, para que haya una línea de ayudas dedicada única y exclusivamente a ellas, porque su situación es muy compleja, para que ellas puedan recibir asistencia sanitaria y psicológica durante todo el tiempo que lo necesiten, para que puedan tener derecho a planes de formación, a tener acceso a estudios y poder también optar a un mercado laboral digno. Tenemos que trabajar en el marco de esa ley para ofrecerles a estas mujeres una salida de verdad. Queremos acabar con la causa, porque no olvidemos nunca que si la prostitución existe es porque hay hombres dispuestos a comprar el cuerpo de una mujer, hacer con el cuerpo de una mujer lo que quiera por el mero hecho de pagar un precio. Si existe la prostitución es porque hay una red de traficantes que están engañando y captando a las niñas pobres, a mujeres pobres, de países donde la pobreza está muy feminizada, de países donde el sistema institucional es totalmente corrupto, o países donde las propias familias son quienes venden a las mujeres o las niñas. Queremos acabar con eso. Y sé que el paso que vamos a dar o que estamos intentando dar desde la Comunidad Valenciana es pequeño, pero es un paso importante. Y por eso les digo, y quiero aprovechar esta ocasión, que, querida Rosa, sabemos las dos que lo tenemos complicado, porque nos dimos cuenta en la pasada comisión, frente a quienes van a intentar desnaturalizar las normas, porque dirán que no se pueden aplicar o que no sirven para nada o que no son suficientes. Seguiremos trabajando y luchando para establecer en la Comunidad Valenciana una legislación abolicionista, que sepan los puteros que acuden a las carreteras donde las mujeres se encuentran además en una situación de máxima vulnerabilidad, o los que siguen acudiendo a esos más de 160 prostíbulos repartidos en la Comunidad Valenciana, que van a ser objeto de sanción administrativa. Y vamos a trabajar para señalarles, porque son la causa, pero vamos a trabajar fundamentalmente para ayudarlas a ellas. Por eso, querido alcalde, es tan importante la labor de los ayuntamientos. Vosotros sois la primera administración, la más cercana a las personas, a las mujeres que se encuentran en esa situación. Y por eso necesitamos la ayuda de todos, necesitamos sumar fuerzas todos los que creemos en una sociedad libre de prostitución, para que algún día nuestros jóvenes puedan decir cómo es posible que la prostitución existió. Muchas gracias. Os explicaré más o menos qué consiste en realizar un diagnóstico complicado, porque sabemos que estamos hablando de datos ocultos y clandestinos,
pero el propio diagnóstico bebe de las fuentes de todos los operadores municipales, con lo cual cuando les estamos haciendo las preguntas estamos empezando a hacer ya una pedagogía, porque hay muchas personas que todavía no se habían planteado este tipo de violencia oculta que sucede en todos los municipios, y su respuesta ha sido absolutamente enriquecedora y positiva. También, además de este diagnóstico, hacemos una formación de 20 horas con todos los operadores, con lo cual aprendemos conocimientos y a trabajar en equipo, porque esto es necesario, trabajar desde la coordinación municipal y suprainstitucional, por supuesto, pero tenemos que tener esa cultura y, sobre todo, esos valores y esos principios de los que hablaba hace un momento Gabriela, donde muchas de las personas que forman parte de los equipos, a lo mejor es la primera vez que están empezando a hablar de estas circunstancias, otras no, otras llevan muchísimo tiempo. Entonces, es una manera como de homogeneizar y llegar todos y todas a la vez a las mismas conclusiones y a llegar a pensar que esto no se puede permitir en este municipio. Y por último, tenemos un plan de acción a 4 años, donde está perfectamente calendarizado qué se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento se va a hacer, con una serie de ejes que interpelan a toda la ciudadanía, a las fuerzas de seguridad, a los centros educativos. También me apetece un poco reforzar la idea de la coeducación. Estoy viendo aquí a Inma, una de las compañeras de Dofenco, que se hizo hace muy poquito el congreso. El sistema educativo es fundamental para que no solamente nos centremos en darle todo el soporte a las mujeres a las que queremos dar esa mano, sino que realmente acabemos educando por primera vez a una generación que aborrezca realizar este tipo de actitudes sobre los cuerpos de las mujeres y de los niños. También se trabaja mucho el tema del porno, que nos hablará Agustín. Yo aquí sí que me apetece también un poco comentar que estamos muy concienciadas, algunas personas, sobre el peligro del porno en edades tempranas, evidentemente. Pero yo es que no me quedaría ahí. Yo creo que el porno es un peligro y una aberración en cualquier edad. Cuando vemos vídeos que se están haciendo barbaridades, por ejemplo, con la infancia, todo el mundo entendemos que hay que perseguirlos, quitarlos del mercado y poner en la cárcel a las personas que lo están haciendo, tenga la edad que tenga quien los ve. Por lo tanto, el porno, que supone una incitación a la violencia sexual sobre las mujeres, pues creo que desde luego si hay que empezar por algún sitio es importante hacerlo en las primeras edades, pero a nosotros como sociedad no nos interesa para nada que lo normalicemos, ¿no?, en otras edades, porque es decir, oye, ya ahora se supone que tienes una madurez que ya puedes ver estas cosas. Al final, yo creo que el programa, el Plan Abolicionista Municipal, cuando cumpla los 4 años, cuando tengamos un recorrido de implementación, porque están implicados los comercios locales, está implicada toda la ciudadanía, creo que va a suponer un cambio de paradigma brutal en lo que es la ciudadanía. Y en ese sentido quería nuevamente daros las gracias, porque estamos en un momento de la historia española en que contamos con unos fondos de pacto de Estado contra la violencia de género que han costado muchísimo sacrificio. Primero, que se aprobaran y luego que se dotaran económicamente. Que fuimos, como recordaba ayer una compañera feminista en el encuentro que organizó la delegación del Gobierno y el Instituto de las Mujeres, fuimos las feministas las que nos dedicamos a que se hiciesen mociones en todas partes y se dotaran económicamente. Los municipios ahora mismo cuentan con dinero de esos fondos. El merchandising, bueno, pues está bien en una cierta medida, pero quizá en las últimas ediciones hemos abusado un poco. Las charlas aisladas es mejor que nada, pero son muchísimo más productivas dentro del conjunto de una política pública, que es para lo que están diseñados los fondos, que vaya directamente a atender a las víctimas. En ese sentido, yo creo que apostar con ese dinero
por atender las necesidades de las mujeres en situación de prostitución es un acto de coraje, de valentía y que creo que tenemos que poner en valor. Dicho lo cual, voy a empezar a presentarnos, a dar la palabra a las personas que están aquí sentadas. Para mí es un placer, de verdad, es que creo que soy súper admiradora de todas vosotras y es como que no me lo puedo creer que esté en ese momento presentándoos. Comenzará Agustín Zaragoza y ha hablado Raquel un poco de su currículum, por lo tanto no voy a coger ni un minuto de tiempo y tienes la palabra, estamos a tu disposición. Bueno, ¿se oye? Enseguida, un segundito, ¿no? Me habían dicho que lo conozco. Ahora sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué lujo de verdad estar aquí. Muchas gracias, Raquel, regidora de Igualdad, autoridades, alcaldesa Gabriela, Rosa y, por supuesto, Vero Blanco, agente de Igualdad, por la ilusión y la pasión que ponéis en vuestro trabajo. Yo os leo en Levante, vengo mucho por aquí, pero os sigo y veo las noticias que hacéis desde Igualdad, en las fiestas y en este plan abolicionista, y la verdad es que os tengo que felicitar. Bien, mi exposición, que tiene que ser breve necesariamente, va a estar un poco más dirigida hacia la pornografía y hacia mi pequeño trabajo. Me ha animado Gabriela lo de que en la playa, ¿no? Pues un granito de arena. Yo creo que soy granito pequeñito. Pero bueno, hago cositas. Yo soy docente, pero ahora mismo no estoy en las aulas. Todos los años, todos los cursos, intento irme 4 meses, lo que la legislación me permite, para llevar proyectos. Ahora mismo no estoy en mi instituto desde ya hace un mes, estoy haciendo talleres, dinámicas, conferencias en centros educativos de primaria y de secundaria. Bueno, tengo 2 proyectos, uno sería de masculinidades, en el que introduzco siempre, porque es necesario, pornografía y prostitución, unas pinceladitas, y el específico de pornografía. Y ahí es desde donde os quiero hablar. En primer lugar, yo creo que esta tarde es de celebración, estamos de subidón. Esto, el feminismo, que solo existe un feminismo, el abolicionista, empezando por el abolicionismo del género, lo sabemos darnos energía a pesar de que a veces, como decían, los tiempos son complicados. Y os voy a dar un poco de esperanza también, porque hace muchos años, cuando yo empecé a ir a colegios de infantil y primaria, cuando se hablaba de pornografía, no podíamos poner pornografía, porque se alertaba, daba miedo. Y yo recuerdo los primeros talleres. ¿Cuál es nuestra educación afectivo-sexual? Y hablábamos de porno. Pero claro, tú ponías eso en los carteles, en las familias, y la cosa pues iba bien. Hoy se puede hablar de porno, y claramente. Ayer mismo estuve con 8 grupos hablando de 15 preguntas sobre el porno. Llegamos a la 4 o 5, pero a las esenciales. ¿Y qué os podría decir yo de esta cuestión? Fíjate, antes estaba comentando Mabel que cuando hablamos de prostitución, la gente se pone de perfil, muchas veces, ¿verdad? Decías, Mabel. Yo digo algo sobre la pornografía que aún asombra más. Cuando vas a hablar de pornografía, la gente joven, el alumnado, y sobre todo hay que aclararlo, porque intento utilizar lenguaje no sexista, los chicos, los alumnos, los varones, los niños y los jóvenes varones están encantados del tema. O sea, es como si fueras allí a regalar caramelos. A veces llego y aplauden. Digo, ¿qué aplaudís? ¿Que vienes a hablar del porno? Digo, ostras, pues cuando oigas lo que voy a decir, igual no se alegra tanto, ¿no? Esto es preocupante, es un indicador, porque lo que estamos viendo es que en la sociedad, a partir de los 8, 9, 10 años, hablar de pornografía es como algo alegre, ¿no? Como algo que mira qué interesante, que este nos va a hablar de pornografía. Es una tarde de celebración, pero hay que dar datos de la realidad. Yo nunca he bajado del nivel de sexto de primaria en colegios. Piso muchos institutos, colegios menos. Pero este año estoy preocupado. No me había pasado nunca que me dijeran en un centro educativo, no vengas al año que viene a sexto, porque tienes que venir a quinto. Esto me lo dice el profesorado. Y me alarma, porque como digo yo, ya me gustaría no tener que ir. Yo lo que intento que vean, a pinceladitas, lo primero de todo, y esto ustedes también tienen que saberlo, es que la educación afectivo-sexual ha sido secuestrada por el porno, por la pornografía.
la violencia sexual contra las mujeres está totalmente normalizada. Y quiero decir algo que cuando tengo público adultos, aunque a los muchachos adolescentes también se lo cuento, que demuestra hasta qué nivel, porque a veces se nos pasan cosas desapercibidas. El confinamiento fue un drama, no voy a recordar todo aquello porque lo sabemos, pero yo, como soy docente, yo trabajaba desde casa y mi escape era un poco leer la prensa. En papel todos los días bajaba y todos los periódicos que podía. Y yo abría el periódico y no voy a decir el nombre, pero una macroempresa de la pornografía, a página completa, decía, tal empresa, a página completa, te acompaña en estos duros momentos. Abrimos nuestro canal para ti. O sea, ya no había contenidos de pago. Qué buen marketing sabe hacer, desgraciadamente, la industria de la pornografía, ¿verdad? Sabían que teníamos a criaturas de 10, de 11, de 14 años traumatizadas. Imagínense lo que es no poder salir a la calle a ninguna edad, pero a esa edad, de las hormonas y de relacionarse con el móvil. Claro, nos pilló desprevenidos y desprevenidas, pero en septiembre, si no recuerdo mal la estadística, me preguntaron del periódico Levante un dato que había dado la Fiscalía de Menores de la Comunidad Valenciana, y eran que las violaciones sexuales a menores de 16 años habían aumentado más de un 20% en la Comunidad Valenciana. Yo siempre digo que en el puzzle de la desigualdad y del patriarcado y del capitalismo, al final todo encaja, ¿no?, cuando empiezas a atarlo. Entonces, cuando voy a los centros educativos, intento hacer aquello que decía, que siempre la citamos, creo que todas, Celia Moro, nuestra maestra, ¿no? Conceptualizar es politizar. Y digo, vamos a poner conceptos porque si no, yo soy de filosofía. Debate de la libertad, a saber qué tiene cada persona en la cabeza. No se pueden hacer así las cosas. Yo necesito, antes de que hablemos de porno, que definamos muy brevemente. Bueno, y entonces empiezan a hacer unas cábalas, un film grabado con audiovisuales. Bueno, les dejo ahí un poco que tiren un poquito esta basura patriarcal que todo el mundo tenemos en la cabeza. Y entonces digo, bueno, lo voy a definir yo a ver qué os parece. El porno es, la pornografía, violencia sexual contra las mujeres. Luego matizo también lo de mujeres vulnerables, mujeres pobres. Y entonces digo, fijaros los conceptos que importantes son. ¿Por qué no es igual decir, ayer vi porno? Que me lo dicen, y se ríen, los pequeñitos son tela, porque además te dicen los vídeos, te lo cuentan todo, tienes esa inocencia, ¿no?, de sexto de primaria. Digo, no es lo mismo decir ayer vi porno que ayer vi violencia sexual contra las mujeres o las niñas. No es lo mismo decir me pone cachondo el porno, que decir me pone cachondo la violencia sexual contra las mujeres. Y a mí me gustaría que pudiéramos llegar a un nivel, como por ejemplo, ahí la cosa parece que está bastante más clara, ¿no?, de la pederastia, ¿no? Tú hablas de pederastia y ahí como que genera, hay una cierta intuición, tengan 12, 14 o 15 años. Creo que sería un poco la meta, pero cuesta mucho precisamente por la industria pornográfica. Como hombre, tengo que decir varias cosas que es necesario siempre que hablo. En primer lugar, no es que solo, ya sabemos de sobra, evidentemente se ha dicho ya aquí, que siempre los poteres son varones, sino que también los grandes consumidores de pornografía son los chicos. La masculinidad está reforzada en esa violencia sexual. Y yo lo que quiero decir, y que me preocupa mucho como docente, es que sigo viendo, y me gustaría tener una solución, pero no la veo tan fácil, cómo implicar, ya no digo a la juventud, que yo lo que intento es abrir un poco sus cabezas, sino a los varones adultos, a los que se presupone ilustración, conocimiento, feminismo. No nos implicamos mucho, y esa es la realidad. Se ven las salas, se ven los cursos que hago de la Consejería de Educación. Yo siempre lo digo, cualquier curso de igualdad, de coeducación, da igual el tema, no hace falta pornografía y prostitución. El público mínimo es de femenino un 80%. Y esto me parece un auténtico drama. Y tendremos que hacer alguna reflexión. Los varones, claro, y me gusta interpelar a ello. Y a los chicos se lo digo también. Porque a mí me gusta decirles, tengan 10 o 15 años, sé que no sois responsables de la sociedad en la que vivís, pero victimismos los justos, chicos, victimismos los justos, que el patriarcado y el capitalismo está ahí y sabemos lo que hace en nuestras mentes. Y lo que quiero que sepáis es que esta basura que tenemos programada se puede reprogramar, empezando por algo elemental que hay que hacer con los varones, ponerle límites, que es algo que muchas veces no se hace ni siquiera desde el sistema educativo. Ponerles límites a sus ideas totalmente machistas, ponerle límites a la misoginia. Les explico que más misógino que la pornografía no puede haber algo.
Les cuesta entenderlo esto, ¿eh? Y les pongo ejemplos. Digo, dime este título, dime estas etiquetas que quieren decir. Como les digo, para poder explotar sexualmente a una mujer que está en una rotonda, hay que ser misógino, machista y mucho más. Y esto ya les cuesta un poquito más de entender. Lo de los límites es muy importante porque, miren ustedes, el aula no tiene todavía una coeducación. El otro día decía precisamente aquí en Ribarroja que a la coeducación le falta esa didáctica, ¿no? Y ese empuje. Está como un poco todavía en los márgenes. Yo me encuentro cosas asombrosas en los centros educativos. Y por lo que estoy diciendo de los hombres, cuando tengo como ayer un público ampliamente femenino, ¿dónde estaba? En una de las aulas, enfermería. 95% de chicas. El debate es muy sereno, muy cordial, empiezan, sí, yo no lo sabía, pero intuitivamente esa perspectiva se tiene, es muy curioso, ¿no? Cuando el aula es masculinizada, aquello es, insisto, te reciben con aplausos, pero aquello es un drama. ¿Tú? ¿Que me quieres prohibir el porno? ¿Y cómo me pajeo? Digo, pues vas a poder igual, pero de otra manera, de otra manera más humana, más empática. Y escuchamos cosas terribles. Yo recuerdo en un ciclo masculinizado de mecánica, que eran todo tíos, 18, y yo siempre que hay chicos hago una broma serio, digo, vamos a esperar 2 minutos a las chicas, que no las veo, y se ríen. Y dicen, aquí no hay chicas. ¿Cómo que aquí no hay chicas? Y uno coge un destornillador y dice, porque aquí usamos el destornillador. ¡Ostras! Como usáis destornillador no hay chicas. Esta es la mentalidad que subyace en muchísimos de nuestros jóvenes que están en las aulas y que han sido educados en el machismo, en la misoginia, en el patriarcado y en esa pornografía violenta, que todo es violenta, que acaba haciéndoles pensar aquello que siempre recuerda nuestra querida amiga y maestra Ana de Miguel, citando Rousseau: las mujeres nacen para hacer la vida fácil y agradable a los hombres. Y yo digo, y parece que lo incorporamos como de serie, ¿no? Porque es lo que te dicen, es que yo quiero sexo, ponme porno, es que yo quiero sexo. Muchos me dicen, y si tengo ganas, ¿por qué no puedo pagar? Es terrible, ¿no? Lo que estamos viendo en las aulas. Entonces, yo lo que veo es que en la sociedad todavía no cala ese discurso de que la pornografía es explotación sexual. Yo creo que hemos avanzado mucho en el tema de la prostitución. No hace falta que diga, aquí hay muchísima gente, tanto aquí como abajo, muchas mujeres que habéis trabajado por ello. También por la pornografía, pero me parece que el discurso tiene que ser más potente. Esta mañana, mientras estaban en el descanso del patio, estaba la televisión. Esos grandes debates que nos hacen, ¿verdad?, en las mesas redondas. Y entonces me lo he notado, porque era el último caso de... Yo no sabía ni que era un influencer, que sabéis que lo han detenido por drogar y violar a menores de edad, niñas, Y entonces dice la presentadora, ¿qué es lo más sorprendente del caso? Y no sé quién era, pero uno dice, un varón, que no ha declarado todavía ante el juez. Qué curioso, ¿no? Qué complicidad. Lo que decía era que no ha declarado. ¿Y sabéis qué digo yo en mis talleres? Lo curioso y la gran pregunta filosófica es, ¿por qué no hay manadas de mujeres que violan y explotan a las mujeres? ¿Por qué no hay mujeres que cuando dicen quiero follar, paran en las rotondas o van a los polígonos? ¿Por qué no hay mujeres que sumisión química en las fiestas, que se puso de moda, y entonces violan a los varones? Y yo creo que estas son las preguntas fundamentales que tenemos que plantearle a los varones para desconcertarles y resetear, que yo creo que se puede, sinceramente, aunque es un trabajo comunitario, ese cerebro patriarcal que tienen, y sin victimismos, cuando son muy, muy jovencitos y jovencitas, sí, del que son víctimas. A mí me gustaría acabar, porque me quedan 2 minutos, lanzando un mensaje de esperanza, porque insisto, esta es una tarde de celebración y de muchas amigas, de maestras, bueno, y amigas, porque es un lujazo, ¿no?, que me hayáis invitado de verdad. Yo cuando digo, yo quiero sentarme, le dije, yo me quiero sentar abajo, y así escucho, pero bueno, no, espero no haberos aburrido mucho. Yo lo que creo es que a la espera de esa abolición del género, empezando de la pornografía, de la prostitución, de los vientres de alquiler, en el caso de la pornografía, al igual que de la prostitución, es muy importante la pedagogía, como el activismo, lo sabemos. En las calles faltaría más, en los medios faltaría más, pero en las aulas todavía más. Sé que dejo muchas preguntas abiertas. Yo no tengo respuestas, cómo implicar a los varones que están en las aulas, cómo implicar a los compañeros, a los vecinos varones. Es un gran problema,
pero yo me quedo con la esperanza de que sabemos el camino, ha salido aquí, tenemos la teoría, tenemos los conocimientos, tenemos el feminismo, tenemos la fuerza, tenemos la ilusión y tenemos las ganas. Yo creo que lo lograremos. En el camino estamos, queridas y queridos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustín. Como siempre, ha sido un placer escucharte y además que tienes esa habilidad de manifestarnos la gravedad de la situación y de trasladarnos esa esperanza, ¿no? A mí me venía a la mente, mientras hablabas de esperanza, el año pasado, Gabriela, Rosa y yo, por estas fechas, escuchábamos a la exministra francesa que promovió la ley abolicionista y nos explicaba el cambio brutal que había supuesto en los pocos años que llevaba en marcha, sobre todo a estos niveles, ¿no? Y cómo a nivel ciudadano, en las personas más jóvenes, esto ya crecían viéndolo de una manera muy distinta, ¿no? Ahora mismo hace falta mucho esfuerzo y mucho sacrificio porque no tenemos esa ley integral abolicionista. Pero bueno, como sabemos que es cuestión de tiempo y perseverancia, gracias por esa labor mientras tanto. Y a continuación, ya sé que estamos todo el mundo deseando escuchar a Amelia Tiganus. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme de nuevo aquí. Me siento como en casa literal. Es un honor estar aquí, sé y soy consciente de que es un hito y me siento muy honrada y muy orgullosa de compartir este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Vero, te lo agradezco de corazón a corazón porque siempre desde el primer momento hemos conectado muchísimo y cuando pienso en lo que es la institución del Ayuntamiento de Ribarroja, pienso que es un ayuntamiento increíble con gente que trabaja, que se deja la piel, pero desde luego siempre me viene a la mente tu rostro, tu sonrisa y desde luego el empeño que le pones. Y no sé, y conecto muchísimo y me da como mucha fuerza también. Digo, bueno, si hay tantísimas mujeres que se dejan la piel, pues yo tengo que seguir también, porque es muy cansado esto. Claro. Se ha hecho referencia antes a mi intervención en las Cortes Valencianas y cuando intervine en las Cortes pensé, vale, tengo 8 minutos, hoy tengo 15, tengo un poquito más. Tiene que ser una intervención de alto impacto emocional porque, por supuesto, había muchísimas personas expertas ahí y la verdad es que me gustaría compartir con todas vosotras y con todos vosotros lo que supone para mí hacer este tipo de intervenciones. En el último tiempo, en los últimos meses, incluso años, me cuesta cada vez más asomarme y nombrarme y colocarme en ese lugar porque he recuperado mi ser, he recuperado la conexión conmigo misma y siento algo que hasta hace poco no sentía, por lo cual yo pensaba que estaba bien porque no sentía nada y no era todo lo contrario. Entonces me gustaría que la intervención de hoy fuera desde mi lado más político, de alguna forma, porque creo que están pasando cosas muy graves, a la vez que están pasando cosas maravillosas. Pero las cosas graves que están ocurriendo las tenemos delante, las tenemos bien identificadas. Creo que aquí en este municipio no hace falta hacer mucha más sensibilización porque ya hay años y con este proyecto que tenéis entre manos pues se va a conseguir, pero los movimientos que da el lobby proxeneta a unos niveles incluso más altos van a tener un impacto directo y van a joder, literalmente, voy a hablar así, todos nuestros pequeños pasitos y nuestros esfuerzos. Lo sé porque el otoño pasado pues creamos la Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas. Mi primer acto como presidenta de la Federación de Mujeres Abolicionistas fue en el Parlamento Europeo, cuando se aprobó la resolución que reconocía la prostitución como violencia contra las mujeres y como tal instaba a los Estados miembros a legislar acorde a ello. Lo que me trasladaron en ese momento ahí es que la mirada está puesta en España, porque es el siguiente país que debe legislar, sobre todo para tener coherencia
con la vanguardia y todo lo que supone los avances de leyes a favor de los derechos de las mujeres, porque realmente somos un país pionero en esto. Y estar en esos foros también me aporta muchísimo conocimiento, sobre todo me coloca en otro lugar, lo cual creo que es importante a nivel personal también, pero sobre todo me aporta información que hace que me preocupe. Creo que no podemos perder de vista, y yo sé que somos conscientes que es un problema a nivel global, que estamos hablando del crimen organizado, estamos hablando de una multinacional criminal, y por ello el lobby proxeneta, como va perdiendo terreno en los países, en lo autonómico, porque claramente hay más conciencia abolicionista, cada vez hay más personas concienciadas con el sufrimiento que supone y con la crueldad que representa seguir tolerando esos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, el impacto que tiene sobre las generaciones más jóvenes también. O sea, como también estoy en contacto directo con adolescentes, veo en ellas lo mismo que vivía yo cuando había sufrido abusos sexuales en la infancia a manos de mi tío, cuando había sufrido violaciones sistemáticas, cuando me habían convencido que mi sexualidad no era mía, sino que era una moneda de cambio para conseguir afecto, atención, cariño, reconocimiento, protección, dinero. Eso lo estoy viendo en niñas de 13, 14 años. La pornificación y la explotación sexual de las mujeres ya o sea, ya no hay una línea que delimite cuál es el espacio prostitucional y cuál es el espacio sagrado de la madre santa, limpia, con la que no se puede llevar a cabo estas prácticas. Esta preocupación surge, por ejemplo, sabiendo que el lobby proxeneta impugnó ante el Tribunal Europeo la ley francesa, que hablamos de la ley francesa, por supuesto, está muy bien, pero la ley francesa peligra. Pero no solo la ley francesa peligra, sino que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que la denuncia que se puso por parte del lobby proxeneta, que afirma que la ley francesa vulnera los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, si dice que eso es así, eso va a afectar a toda la legislación abolicionista de toda Europa y, desde luego, va a impedir que se pueda sacar adelante cualquier otro tipo de legislación abolicionista, porque estamos hablando del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Antes de sentarme aquí, me enviaron unas compañeras un tuit de la ministra de Igualdad, que tenía 10 minutos, que lo había colgado, en el que afirmaba de forma contundente que iba a trabajar y iba a hacer todo lo posible para sacar adelante una legislación abolicionista que tenga en el centro a las víctimas, que tenga ese enfoque de perseguir la tercería locativa, el proxenetismo y también de perseguir a los puteros. Desconozco los detalles, pero lo que quiero decir es que esas normativas que se mandan tienen tales matices que hace que sea absolutamente inefectiva la aplicación de la ley. Por ejemplo, me ha alegrado oír a la ministra de Igualdad decir que se va a poner foco en los puteros y se va a perseguir a los puteros, pero la ley de trata recoge dos palabras que cambian todo el sentido de eso, que dice vamos a perseguir a los puteros que a sabiendas de que son víctimas de trata, y eso realmente en los países donde se ha aplicado así no existe, no se puede demostrar, porque ¿cómo demuestras? No queremos más, no sé, sí, es que yo cuando, claro, es absolutamente, no sé, no tiene absolutamente ningún sentido hablar por hablar. Necesitamos medidas efectivas y sobre todo necesitamos trabajar de forma coordinada en todos los niveles. Lo que soy consciente en estos momentos, al estar constantemente en contacto con adolescentes, chicas y chicos, porque es ahí donde pillo chicos yo también, porque en mis charlas tampoco vienen muchos hombres, no sé por qué, si soy muy maja, pero no, por lo que sea no aparecen en mis charlas. Lo que veo también es esa normalización de la cosificación, de la despersonalización y sobre todo de la
instrumentalización de lo que es la sexualidad, por un lado, y por otro, de forma diferente, por supuesto. Cuando a mí me convencieron de que lo que mejor podía hacer en esta vida era ser puta, me convencieron porque había algo peor que ser puta, y era ser puta pobre. En un mundo patriarcal, o eres buena mujer o eres mala mujer. Yo ya era puta, porque me habían convertido en una. A lo que podía aspirar yo era a dejar de ser puta pobre, porque en el mundo capitalista eres lo que tienes. Pero ahora mismo a todo este se le suma eres lo que enseñas. Si no enseñas, no existes. Y es absolutamente terrible lo que les está ocurriendo a nuestras niñas, por no hablar también de los niños, que también tenemos el deber de cuidar, de proteger y de educar a nuestros niños, porque ellos también tienen el derecho de no estar en manos de estos criminales para que les moldeen y les utilicen para simplemente lucrarse y sacar beneficio de ello. El día pasado, en un taller de trabajo con profesionales del tercer sector, salió un tema muy interesante a mi modo de vista, y no lo había pensado. Fijaros que pienso mucho sobre esto, pero no lo había pensado, y pues salieron como medidas que podíamos hacer, y afirmaron que lo que deberíamos hacer, además de multar y de perseguir a los puteros, es incluirlos en el registro de delitos sexuales para que no puedan trabajar con menores de edad ni con personas en situación de vulnerabilidad. Me pareció algo brillante, porque a estos hombres que les excita la situación de vulnerabilidad, la indefensión, o sea, toda la violencia que ejercen y con la que disfrutan, desde luego, qué mínimo que proteger de esta forma a las personas más vulnerables. Se habla mucho del consentimiento y creo que es absolutamente cruel seguir hablando del consentimiento, de la misma forma que pienso que es absolutamente peligroso hablar del sexo como un intercambio, como un servicio, como algo, un producto que tiene un precio en el mercado, porque eso tiene una repercusión directa sobre la vida de todas las mujeres. En países como Alemania, donde se ha naturalizado que el sexo es un producto que puedes comprar, que tiene un precio, la violencia sexual contra las mujeres no se castiga ni se penaliza, ni a nivel judicial ni a nivel social, de la misma forma, porque empieza a ser equivalente a un hurto o como mucho un robo con violencia, porque si es un servicio, si es algo que tiene un precio en el mercado, se ha cogido y no se ha pagado, pues si no tiene mayor repercusión sobre una mujer prostituida, ¿tú de qué te quejas si no hay mayor impacto, ¿no? Cuando durante muchos años me preguntaba ¿por qué no salí huyendo? ¿Por qué no dije que no? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no pedí ayuda? ¿Por qué no denuncié? No lo hacía por mí misma, no era mi voz, sino era toda la voz de todo mi alrededor que representaba y desde luego sostenía la cultura de la violación, que siempre pone en el centro y bajo la mirada a las víctimas, cuestionando sus relatos, poniendo en duda sus relatos e invisibilizando, o cuando no excusando, a los agresores sexuales, a los responsables. Y creo que no podemos perder de vista que los seres humanos tenemos tres formas de reaccionar para conservar la vida. Las dos principales en el mundo patriarcal son la lucha o la huida. Ojo que si huyes no eres un hombre de verdad, ya directamente te conviertes en algo de segunda, pero la mayoría de las veces las mujeres no nos queda otra que aquello de someternos a la voluntad del otro para poder sobrevivir. Y someternos a la violencia sexual, someternos a la violencia simbólica, a la violencia psicológica, a la violencia física, la violencia sociocultural, todas estas violencias atraviesan la vida de las mujeres prostituidas, de las mujeres que no solo hemos sido prostituidas, sino que también sobrevivimos día a día, porque ponernos de pie y contar un relato de estas características, efectivamente no solo tiene que llegar a los corazones, sino también tiene que llevar a hacer algo, a activar las leyes y sobre todo que lo que estamos enfrentando, porque cada vez somos más las supervivientes que damos la cara, necesitamos herramientas jurídicas
que afirmen y nos apoyen en esto que estamos pidiendo, simplemente para protegernos y para ser ejemplo, para que el día de mañana otras mujeres también puedan sentirse a salvo de poder contar y saber que van a ser creídas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Amelia, por tus confidencias, yo creo que muchas veces a costa de cosas muy importantes para ti, ayudarnos, compartir y ponernos toda la dureza de esa cultura de la violación que, como bien dices, por un lado parece que la vamos un poco arreglando y por otro lado pues nos van pasando nuevas trampas. Ahora, por ejemplo, debemos estar encantadas de que nos llamen zorras porque es súper moderno y súper transgresor. Es la cultura de la violación y nosotras ahí estamos. Ahora le voy a dar la palabra a Chelo Álvarez, para las amigas Chelo Alana. Y bueno, pues yo creo que también es de la terreta, la conocéis todos y todas y creo que también escucharla a ella es siempre un motivo de reflexión y de riqueza. Gracias, Chelo. Gracias, Ana. Bueno, en primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento que haya organizado un evento de esta naturaleza, porque habría que repetirlo, por lo visto, cada día, en cada población, en cada rincón, etcétera. Reconocerle a Vero, como hacía Amelia, porque también te quiero mucho y lo sabes, todo el trabajazo que estás haciendo y que has hecho y que sabemos que vas a seguir haciendo. Y bueno, un lujo participar aquí con vosotras. Agradecer, tengo muchos agradecimientos, pero vamos a ir al meollo. Porque también es un lujo escuchar a Gabriela, y hay que reconocerle públicamente todo el trabajazo que ha hecho durante estos años, que por desgracia parece ser, o nos da alguna la sensación, de que se metió en un cajón, ¿no? Y ella nombraba el foro, en el foro estuvimos trabajando muchísimo, las organizaciones civiles, no solo el Front, más organizaciones, supervivientes de la prostitución, Ariño, bueno, muchísima gente, y ese trabajo, ¿dónde puñetas está? Me pregunto yo muchas veces, ¿no? Lo tendremos que sacar de ahí, como el trabajo que hicimos o que hicisteis para educación, que también se metió en otro cajón, ¿verdad? Y tantas cosas que yo creo que no hemos sido lo suficientemente locuaces y no las hemos ido contando, ¿sabéis? Por eso agradecer este tipo de actos, porque creo que son necesarios e imprescindibles. Sé que hay más ayuntamientos aquí y hay que replicarlo, desde luego, con quien queráis, y sobre todo con las supervivientes de la explotación sexual. Vero sabe que yo quería dejarle mi espacio a Carol L. Es una puñetería personal que tengo, porque creo que hay que escucharos a vosotras también. Y bueno, es vuestro espacio, igual que reivindicaba en su día y sigo haciéndolo el espacio y la voz de las víctimas de violencia de género, ¿no? Bueno, a lo que voy. Vamos a ver. Hecho este preámbulo, mi oficio es la psicoterapia. Soy una mujer que trabaja desde hace muchos años en psicoterapia de trauma. Muchas sabéis que soy víctima de violencia machista y de otro tipo de violencias, que ahora no voy a explicar. Y bueno, estamos hablando de un atentado brutal contra los derechos humanos de las mujeres, niñas y también niños. El otro día también en las Cortes me preguntaban, ¿y los varones? Pues también, o sea, los varones niños, que también hay en el tema de la pornografía, Agustín, y en la prostitución, claro, también hablamos de ellos, obviamente, pero el tema está en que la mayoría somos mujeres y son niñas, ¿no? Pues fijaros, cuando
esto es un tema que además a Mabel se lo he pedido, y luego lo hablaremos tú y yo si puede ser. Es un tema que se esconde en toda la traumatología mental. Yo voy a dejar a un lado el tema físico, que también, ¿vale? Los daños y repercusiones físicas de estas mujeres, de nuestras compañeras, es brutal, o sea, es que es brutal. El trastorno de estrés, voy a ir dando dos datos, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, que creo que conocéis, ¿no? Un trastorno que habitualmente e históricamente se ha enfocado a las víctimas de guerra, soldados, etcétera, etcétera, pues ese trastorno, la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que afecta grandemente a todas las mujeres explotadas. Yo voy a hablar de mujeres explotadas sexualmente o mujeres en situación de prostitución, porque tampoco voy a empezar aquí que ya lo hemos aclarado, el tema de la trata, etcétera. Afecta a la gran mayoría de ellas y este trastorno destroza la vida, porque el sistema neuronal, cómo funcionan nuestros cerebros, sabéis que hacen conexiones y esas conexiones se van rompiendo y aparece la disociación, una cosa asquerosa con la que luego algunas hemos aprendido a vivir porque se puede trabajar, pero es aquello de que mi mente se queda fuera de mi cuerpo porque el dolor es tan intenso que aprendo a hacer esto, ¿no? Entonces ni sufro ni padezco mientras me están haciendo sufrir una serie de burradas y animaladas de mucho daño físico, ¿no? Y esto a las mujeres explotadas sexualmente les afecta a todas y cada una de ellas y su recuperación tarda años y años y años porque esto es real y esto es así. Y vuelven a terapia y empiezan a recordar y empiezan a dejar de disociarse. Esto por una parte, pero es que además yo quiero aquí incidir en un tema, que es lo que hablaba con Mabel antes y que creo que Amelia ha nombrado. Bueno, empecé a trabajar, pero esto nos importa mucho, pero cuando yo tenía 20 años, en una institución que aún todavía sigue trabajando, yo estaba de educadora, estaba estudiando psicología y entré a trabajar en un piso de mujeres explotadas sexualmente, vamos, en situación de prostitución, que estaban embarazadas, ¿no? Aquello era tan cruel, que hay que denunciarlo, y hoy quería decirlo porque me acuerdo mucho de una de ellas, de Isabel. Yo me fui cuando pasó esto que os voy a contar. Les quitaban a los bebés, ¿sabéis lo que es eso? O sea, al margen del número de abortos, que es bestial por las agresiones que reciben ellas, las que concebían a una criatura se la arrancaban, o sea, así de claro, les decían, mira, firma aquí, porque con chantaje emocional, obviamente, porque el futuro de tu bebé va a estar mejor en otro tipo de familia, patatín, patatero, y ellas firmaban voluntariamente o con coacción. ¿Sabéis? Y esto es terrible y bueno, Consuelo García del CID empieza a denunciarlo, pero hay que contarlo, ¿no? Porque estas cosas son duras, pero hay que escucharlas, creo yo. Bueno, otro tema importantísimo para mí, que es a lo que iba, porque a veces se me va el hilo, porque son muchas cosas en mi cabeza con ellas de tantos años, es el tema de los abusos sexuales a la infancia. No tenemos estadísticas, hay estudios, pero no tenemos estadísticas concluyentes. A todas y cada una de las mujeres, de compañeras también de psicoterapia feminista que trabajamos en este tema, que entrevistamos y trabajamos con ellas, todas y cada una de ellas, vuelvo a repetir, fueron niñas abusadas, ¿vale? Intrafamiliarmente o en un centro de menores. Que alguien se plantee qué puñetas está pasando en este Estado español y en este mundo entero, que nadie está poniendo la mirada en esa infancia, porque sí que hay que poner la mirada en la infancia, hay que poner la mirada en la infancia, ¿no? Personitas pequeñitas que desde pequeñas aprenden a que puedan abusar de mi cuerpo y acaban normalizándolo. Y cuando digo normalizándolo, es normalizándolo. O sea, ya de ahí se pasa, me venden, me prostituyen o me autoprostituyo porque lo veo lo más normal del mundo porque me siento un pedazo de carne y esto te lo explican ellas tal cual. Y no sirvo para otra cosa. Bueno,
Depresiones, hay un índice en la OMS que nos indica 80% de situaciones de estados depresivos, ansiedad, problemas alimenticios, porque, bueno, Amelia os puede contar más de esto, pero no tienen un horario. Claro, es que esto es explotación, no estamos hablando de un trabajo, obviamente, ni queremos hablar de ello porque no lo es, no hay un horario normal, comen cualquier cosa y eso va destrozándote por dentro, mentalmente, físicamente, etcétera. El tema de las adicciones, que también hay que hablarlo, voy rápida porque tenemos poco tiempo. Sabéis que el tema de la prostitución va muy ligado al tema de la droga y todos estos negocios criminalísticos que caminan por ahí, que nadie sabe cómo frenar, o sí que lo sabemos, pero no se hace, cómo las obligan a drogarse, a pasar droga, y a drogarse. Y algunas te cuentan, empecé yo a drogarme sola porque no soportaba el dolor, ¿no? ¿Y qué pasa con este tema, no? ¿Y qué pasa con muchas más cosas de sintomatología de la psiquis y tal que no hay ningún plan que intervenga con ellas? Yo hoy me quería centrar en esto, en la salud mental, porque quiero desde aquí reivindicar algo que todas las supervivientes hacen desde las redes, que además se están creando y que hay que celebrar, sinceramente, y es el tema de la salud mental, ¿no? ¿Qué pasa también en este país? Que la salud mental no está especializada en estos temas, está especializada en otros temas muy importantes, como por ejemplo las anorexias, trastornos de esto, discapacidad del otro, enfermedad mental de tal, pero ¿dónde está la salud mental especializada en el trauma de las mujeres que están sufriendo esta violencia? No la tenemos, o sea, no podemos, nosotras pedimos cita, y ahí está Cristina que lo puede verificar, a salud mental para alguna compañera que consideramos que en terapia primero tenemos que pasar por psiquiatría o no, ¿vale? Yo lo he hecho y no pasa nada, y te dan cita pues a lo mejor de aquí a 4 meses, de aquí a no se sabe cuándo, y las citas de psicoterapia públicas exactamente igual, y eso sabéis que es así. Esto no puede ser, necesitamos una psicoterapia y una psiquiatría especializada y por supuesto feminista, con una orientación de trauma y feminista, que trabaje como Dios manda o como lo necesitamos algunas mujeres, ¿no? Y algunas mujeres es que somos cientos de miles de mujeres, yo no sé qué dato daba antes Raquel, pero es que son miles de mujeres, no, cientos de miles de mujeres, ¿no? Y desde aquí vindicar este sistema sanitario y ese sistema público de prestaciones que nos llega a las organizaciones también, que también hay que exigir la especialización y que no la tenemos en muchas ocasiones. Bueno, hemos avanzado mucho y eso hay que reconocerlo, esto va así, pero que no se quede en el cajón del olvido, porque sabéis en qué situación estamos a nivel político. Efectivamente, como decía Amelia, a nivel internacional ya ni os cuento, ya lo hemos escuchado y supongo que lo sabéis, pero bueno, ahí hay focos de esperanza. Hace unos meses, no sé si conocéis a Riman Salem, ella es la relatora especial en materia de lucha contra la violencia contra la mujer y la niña. Ella convocaba a las organizaciones civiles y a los estados a nivel internacional con un cuestionario sobre el tema de la abolición de la prostitución, con una serie de preguntas que había que contestar. Me consta que se ha contestado desde un montón de estados, aquí en España también lo hicimos, desde, por ejemplo, desde la plataforma CEB, el CEDAW Beijing Estambul, y también desde la red de supervivientes, allá que se mandó, y ya veremos el resultado y el análisis que se hace desde la ONU, porque estamos en una situación peligrosa de caminar hacia atrás, si es que no hemos, lo poquito que hemos podido avanzar en este tema. Y yo no sé cómo voy de tiempo. Bueno, pues le dejo la palabra a Mabel. Ah, vale, no te había escuchado. Bueno, el resumen de la cuestión es, necesitamos una ley abolicionista que también está metida en el gobierno español en un cajón, la LOAPS, y lo sabemos todas, una ley abolicionista que englobe un sistema de atención de verdad, porque
Claro que queremos un sistema punitivo, por cierto. Me ha encantado la idea que te dieron de señalarlos. Por supuesto que sí, hay que señalarlos y además en una lista. Y queremos un sistema punitivo. Claro que queremos un sistema punitivo, ¿no te fastidia? A veces escuchas unas tonterías, no voy a hablar de política, pero el año pasado lo escuchábamos de la ministra anterior. Y yo decía, bueno, pues usted no la querrá, pues nosotras sí que queremos ese sistema punitivo. Y ese sistema punitivo se empieza penalizando y multando y persiguiendo y señalando al putero, al proxeneta y todo lo que le circunda. Pero también necesitamos un plan de verdad, pero además ya efectivo, real y ya inmediato, que escuche a las supervivientes, que las escuche, porque son ellas las que tienen que decir qué quiero, qué necesito, cómo, cuándo, etcétera, que tengan un sistema, vuelvo a repetir, de salud mental público o a través de las organizaciones o como se quiera organizar, con sentido común, y no te doy una cita dentro de un mes y medio y si te caes por el camino pues se siente. Necesitamos que se señale ampliamente el tema de los abusos sexuales a la infancia, sobre todo intrafamiliares, porque en este Estado español están mega escondidos y es vergonzoso y es una puerta a la prostitución, os parezca o no, esto es así, y a la pornografía también. Hablas con criaturas ya que son adolescentes y te dicen, cuando empiezan a recordar, abren sus bloqueos, te dicen, me acuerdo que mi abuelo, mi padre, etcétera, me tapaba los ojos y yo oía más voces, ¿no? Y sentía como me hacían fotos o me grababan, etcétera. Eso luego se distribuye en redes, que algunas son descubiertas por las fuerzas de seguridad del Estado y otras tantísimas no, ¿no? Y esto es otra puerta a la prostitución, a la explotación sexual de las mujeres, las niñas y también los niños, por si alguien luego nos dice, un melón que hay que abrir y que espero que algún día se abra. Y yo puedo seguir y seguir, pero prefiero escuchar a Mabel y gracias. Muchísimas gracias, Chelo, por tu intervención. Nos quedamos un poco con el mensaje de que en algún lugar de esta comunidad y de este país debe haber un mueble a punto de explotar con cajones repletos de foros, protocolos y proyectos de ley que esperamos poder ir rescatando, y de la importancia de la salud mental, que es otra de las asignaturas pendientes. Y pasamos ya a finalizar esta ronda, esta mesa extraordinaria con Mabel. Muchísimas gracias por estar aquí con toda tu trayectoria de 20 años y con tu Goya recién sacadito del horno, y no digo nada más porque estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Yo me voy a levantar porque con la cámara no me veis allí, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo he venido para que me veáis, con lo cual me voy a levantar. Querida Raquel, querida García, querida Vero, muchísimas gracias. El alcalde no se ha ido y bueno, yo como me toca la última, tengo que recoger. Cuando hablamos de un sistema punitivo, quizá yo, es cierto, yo no soy una víctima de trata, pero es cierto que yo viajo mucho a los países de origen. Trabajo muchísimo en Colombia, mucho en México, mucho en Bolivia. Estoy mucho en esos lugares y escucho mucho a mujeres supervivientes. Entonces, es verdad que hay que hacer un trabajo punitivo, pero tenemos que poner por delante vestir de derechos a las mujeres, por favor, no nos olvidemos, porque si no, las condenamos a la exclusión social. Porque una mujer que ha venido aquí porque necesita $10 para sus hijos, multamos al cliente, multamos al proxeneta, pero si no la damos alternativas a ella, las condenamos. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado porque escucho en muchos... O sea, si alguien duda que yo soy abolicionista, vamos, creo que hace 20 años yo era abolicionista cuando ni siquiera la gente conocía el término. Pero es cierto que escucho en muchos casos de hay que mutar al putero, el proxeneta. Y tenemos que empezar por lo más importante. ¿Quién nos importan? Son las mujeres. Son las mujeres, sus derechos, trabajo, oportunidades. Porque si no, vamos a ver un colectivo de 60.000 o 80.000 mujeres en situación de prostitución que están en España abocadas a la exclusión social. ¿Queremos eso? ¿De verdad?
Entonces yo creo que hay que empezar por leyes que tengan dotación económica. Y ese es el problema que tiene esta ley. Porque claro, cuando hablamos de una reforma legislativa que condene todas y cada una de las caras del proxenetismo, es una reforma legislativa. Hay que tener voluntad política para hacerla. Pero no necesita dotación económica. Esta sí. Porque esta, lo primero que hay que decir a las mujeres, esta es la mano y aquí entras. Cuando en los países nórdicos empezaron con las leyes abolicionistas, tenían 8.000 mujeres. Las dieron trabajo a todas. ¿Tenemos trabajo para las mujeres en España? Amelia, ¿tú qué crees que pasaría? ¿Condenaríamos a 80.000 mujeres a la exclusión social? Por tanto, tenemos que pedir, lo más importante, una ley con dotación económica para vestir de derechos a las mujeres, para que tengan oportunidades, herramientas, trabajo directamente. Fijaos, yo ayer estuve en el CETI, en Melilla. Parte de esa curiosidad que tengo por la vida, por eso soy directora de cine, me fui al CETI porque muchas de las mujeres latinoamericanas que están llegando en este momento en España, que tenemos una ley de extranjería que las aboca en muchos casos a la prostitución, porque tardan 3 años en conseguir los papeles. Bueno, pues los proxenetas las están trasladando al CETI de Melilla para que pidan el asilo, porque llega mucho antes, y luego entran a España a prostituirse y luego el mes a recogerlo. Es decir, el proxenetismo siempre va por delante, siempre va 5 pasos por delante. Lo estamos viendo. Pero también hay que hablar de eso. La ley de extranjería. La ley de extranjería en nuestro país aboca a las mujeres a la prostitución. Aboca a las mujeres a la esclavitud porque no tienen papeles. Es decir, ninguna mujer nace por puta. Pues claro que no. Y hay mujeres que llegan y no entrarían ahí, pero no las queda de otra, porque sus hijos tienen la mala costumbre de comer. Por tanto, las aboca esa ley de extranjería, algo con lo que hay que trabajar todos los días y estar ahí pim pam, pim pam. Como he recogido, Agustín, has dicho una cosa, yo hace mucho tiempo que ya trabajo en las fronteras digitales de la prostitución. Para mí la pornografía es prostitución 2.0. Hace mucho tiempo que yo le puse ese nombre y lo tengo clarísimo, es prostitución 2.0. Pero fíjate, yo no creo que a la educación sexual la haya secuestrado la pornografía. La educación sexual en nuestro país ni está ni se la espera. Nadie habla con sus hijos en los entornos familiares de sexualidad. Nadie es nadie. Yo también imparto muchas conferencias en instituto y les pregunto a los chavales, ¿quién de vosotros habla con vuestros padres de sexualidad? Ninguno. Al contrario, cuando inician una conversación con sus padres por la curiosidad que tenemos los seres humanos cuando nos estamos construyendo sobre la sexualidad, les regañan, les reprochan. Esa curiosidad sexual, esa callada, el padre, la madre, no se convierte en un referente, sino al contrario. Por tanto, la pornografía, la prostitución 2.0 no ha secuestrado la sexualidad. La sexualidad nunca ha existido, nunca. Pero es verdad que ahora ese espacio viene a coparlo la prostitución 2.0. ¿Por qué? Porque todos los chavales tienen esto a partir de 9 años. ¿Esto qué es? Un pequeño cine porno. Todos lo tienen en el bolsillo. Es decir, no retrasamos la edad que nuestros hijos tengan un smartphone. No, cada vez al contrario, cada vez lo tienen antes. Por tanto, la pornografía les llega a golpe de clip. ¿Eres mayor de edad? Sí. ¿La pornografía qué hace? Normalizar. Normaliza que algo quede. Imaginaos que uno de los vídeos más vistos en Internet, con más de 340 millones de visitas, precisamente es la violación grupal de una chica en un bosque y el play lo tiene en la nariz, en una cara desencajada. ¿Qué ocurre cuando un chaval no tiene un pensamiento crítico con respecto a la sexualidad? Porque nadie le ha hablado. Que puede pensar que, pues eso es la sexualidad, porque nadie le ha dicho lo contrario. Además puede pensar que eso mola, porque mola. Cohesión de grupo con mis colegas, impunidad. Y a ella le va a gustar, porque yo estoy viendo miles de gigas en la pornografía donde mujeres dicen, no quiero, no me gusta. Y eso sube el deseo. ¿Qué es lo que están viendo en esa pornografía? Una pornografía que se ritualiza en la calle. La manada, las manadas. No es otra cosa que un gambán, que es sexo grupal. Porque un chaval de 12 años quiere salir a violar a una niña. ¿Dónde lo ha visto? ¿Dónde lo ha aprendido? En la pornografía. Y al más puro estilo de la pornografía es tan imbécil
que la fechoría no acaba con violar, sino con compartirlo. Ha pasado también con las fotos de las chicas de Almendralejo. Entonces, es cierto que necesitamos dos cosas, una regulación para impedir que nuestros menores accedan a la pornografía. Esto no es un tema de moral, es un tema de salud, es un tema muy serio. Estamos haciendo una generación que no siente empatía, misógina, acostumbrada a la violencia, está clarísimo, pero también cabe que cada uno en nuestras casitas eduquemos a nuestros hijos e hijas y les hablemos de sexualidad, importantísimo, y llamar a las cosas por su nombre. Mi hija cuando era muy pequeña vino con una amiga a casa y la niña dice, no sé qué del culito de delante y del culito de detrás. Y yo le digo a mi hija, pero si culito solo hay uno, el culito es el que está detrás, ¿cuál es el culito delante? Nadie le había dicho a esa niña que lo suyo se llamaba vulva, que lo de su hermano se llamaba pene. Entonces, cuando a los niños todavía se dice pitilín, putuchún y chachachá, pues claro, aquí estamos. Entonces, ¿qué ocurre en la pornografía? Es un supermercado de cuerpos 24/7. 24/7, un chaval está en su casa, en el salón, y tiene 24/7 todo tipo de cuerpos. Altas, bajas, rubias, morenas. Ojo, el incremento de las chicas en el consumo de prostitución es brutal, de pornografía también es brutal, ¿eh? O sea, ha aumentado considerablemente. Entonces, ¿qué ocurre? La pornografía es un incentivador de la prostitución. ¿Cómo le voy a pedir a mi igual lo que estoy viendo en la pornografía? Entonces, ¿dónde voy? A la prostitución, barata afectivamente, muy barata económicamente, y estamos viendo por qué la prostitución, que es algo tan sórdido, cada vez están llegando los chavales. En un siglo como este, con tanta libertad sexual, los chavales están yendo a la pornografía. Si vais a Colonia Marconi, Colonia Marconi es un polígono a las afueras de Madrid, y llegáis a las 5 de la mañana, parece que ha nevado. Todo el suelo está blanco, de los clines, de las felaciones, a cientos de chavales jóvenes que podrían tener una relación afectiva, sexual, con un igual, y no, y van ahí. Y también una cosa que a mí me parece que es un error cuando hablamos con los chavales de decirles, el porno no es sexo. No, el porno es sexo. Mal sexo, la comida basura del sexo. Sexo con violencia, pero es sexo. Eso sí, no es una relación sexual. Porque una relación sexual, como digo, tiene que ver con la empatía. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos esos chavales nos les encontramos en la prostitución. Porque evidentemente, si tú hacéis la prueba en cualquier buscador, ponéis japonesas o alemanas a la tercera, la propia inteligencia artificial de esos lugares te redirecciona a donde hay japonesas y alemanas en prostitución. Por tanto, es un incentivador de la prostitución. ¿Y qué ve un chaval de 12 años, 13 años, 14 años? ¿Qué ve el porno? Ocio, divertimento. No tienen el imaginario, no se puede masturbar sin imágenes, porque no lo tiene en la cabeza. Igual que antiguamente los chavales lo hacían, ellos no. Ellos son nativos digitales, su mundo son las imágenes. No pueden hacerlo porque necesitan esas imágenes. Entonces nos lo estamos encontrando, como digo, en la prostitución. Yo, después de pornoexplotación, es verdad que yo ahora llevo mucho tiempo estudiando mucho el fenómeno de la prostitución 2.0 y la vinculación para mí estrecha a lo que llamo el triángulo de las Bermudas. Trata, prostitución, prostitución 2.0. Es el triángulo de las Bermudas. Es que están unidos, no se pueden para nada desunir, tienen mucho que ver. Yo pensaba que ya no me iba a encontrar nada que no hubiera contado con respecto a la trata y la prostitución. Lo había contado todo desde hace 20 años. Peor, mejor, como cineasta también he aprendido. Nadie me ha enseñado, o al menos yo no he sido tan lista. A mí todo me ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho aprendizaje, mucho, fijarme mucho, poner muchas horas y mucha intención en hacerlo mejor. Entonces, peor o mejor, yo he hecho un itinere como directora de cine, como realizadora, poniendo mi foco en todos los actores y actrices que intervienen en este fenómeno delictivo, ¿vale? Y he hablado de lo que más me interesa, de las mujeres, de las víctimas, de las supervivientes. Ojo, a veces haciendo un poquito pornografía es su dolor, porque a mí me contagia el dolor. Ese dolor me contagia, muchísimo, muchísimo, como madre, como mujer. Y a veces sin darme cuenta lo he hecho. He tenido que aprender como cineasta a no hacer esa pornografía, para nada, porque la pornografía, el dolor,
el dolor solo produce pobrecitas. Es nefasto, eso no mueve, no moviliza. Y yo lo que necesito es cogerte un pellizco y decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo pensé que, sinceramente, lo había contado todo. Amelia estuvo conmigo en el estreno del Proxeneta, yo estoy ahora mismo desarrollando la serie de ficción del Proxeneta, había hablado de las víctimas, de los hombres. Yo no digo mucho puteros porque yo nunca he entrevistado a una puta, he entrevistado a cientos de mujeres prostituidas, por tanto, si ella no es una puta, él no puede ser un putero. Yo es que eso lo llevo a gala siempre, es decir, a mí me parece que el lenguaje siempre estigmatiza a las mujeres, entonces yo creo que también hay que trabajar mucho en el lenguaje, como antes de ayer que se murió uno de los grandes proxenetas españoles y ponía empresario de la prostitución, casi me voy y quemo la sede del país, pero ¿cómo es posible? Es como si se hubiera muerto Amancio Ortega, ha muerto un empresario textil, ha muerto un empresario de prostitución, a un hombre explotador, a un hombre que ha explotado a cientos de mujeres. Cómo el lenguaje siempre estigmatiza y cómo blanquea, que es terrible. Bueno, pensé que lo había contado todo. Fijaos que yo en el 2021 había ganado un Goya con una historia brutal, una mujer maravillosa, que había venido a España buscando lo que todos queremos, poder dar de comer a sus hijos, que había sido prostituida, que había sido violada, que había sido vejada y que cuando había recuperado su vida fue tan valiente que denunció al proxeneta que la había arrancado de su comunidad y la había destrozado la vida. Esa mujer, cuando denuncia al proxeneta, tiene una vida y él se la arranca a tiros y es tan valiente de hacerlo siendo colombiana. En Colombia han tenido una guerra civil durante 50 años. En Colombia está el narcotráfico. En Colombia la vida de una mujer, si es pobre, no vale nada. Yo voy a ir a Colombia hace una semana. Voy a Colombia y me manifiesto con compañeras feministas y las pancartas que llevamos es por el derecho a la vida, no a la abolición, no a un salario justo, no a la mutilación genital femenina, el derecho a la vida. Y esa mujer colombiana denunció, y esa denuncia le costó la vida a tiros en un pequeño pueblo, Pamplona, delante de su hijo de 14 años. Yo conté eso y cada día de mi vida me acuerdo de Yamileth Giraldo, todos los días de mi vida. Me acuerdo de mi hermano que murió de un accidente y de esta mujer extraordinaria. Todos los días pensé que lo había contado todo. ¿Qué más se podía contar? Yo quería hacer un documental que se llamara La antropología de la croqueta, porque necesitaba cambiar y necesitaba también como realizadora contar otras cosas que no me produjeran tanta impotencia, ya ni siquiera dolor, sino impotencia. No hemos conseguido esa ley, no la hemos conseguido. Yo llevo ahí todos los días, pim, pam, y no hemos conseguido esa ley. Sí, todo el mundo habla, guau, es que, joder, hablar queda genial, es que el papel lo aguanta todo, pero efectivamente no vemos esa realidad. Pensé que lo había contado todo y escribo Porno Explotación con Pablo J. Connery, un inspector de policía, porque efectivamente ambos vimos que la prostitución había migrado a las fronteras digitales. Yo hace tiempo que ya he caminado a esas fronteras para rescatar a muchas mujeres que están siendo vejadas, violadas, explotadas, como camgirls, etcétera, en lo que llamamos la pornografía o la prostitución 2.0 en vivo. Y ahí me encontré la historia de Ava. La historia de Ava, que me la cuenta su mamá adoptiva. Yo no daba crédito, pero lo relacioné con algo que me contaba cuando trabajé durante muchos años con el proxeneta protagonista de mi libro, El proxeneta, con Miguel el músico. Yo le contaba, ¿qué tipo de mujeres buscáis? A ver, no hay perfiles de mujeres, no hay perfiles. Todos los seres humanos, afortunadamente, somos diferentes. No hay ninguna mujer que sea igual a otra. Pero sí es verdad, ¿qué buscáis? Pues evidentemente buscan la vulnerabilidad. ¿Y dónde está la vulnerabilidad? En mujeres que han sido violadas, en mujeres que tienen una desafección brutal en sus entornos familiares. La desafección es uno de los dispositivos que más empuja a salir. Mujeres, y él me contaba, bueno, pero también buscamos mujeres, estas mujeres que les falta una cocción, a estas que les falta un hervor. Se refería a mujeres con discapacidades intelectuales no diagnosticadas, así, en prostitución. ¿Por qué?
Porque muchas de ellas vienen de unos entornos ya desde el proceso embrionario de palizas, de desafección, de falta de educación, de falta de cosas, que hace que el cerebro no se desarrolle. Con lo cual encontramos a muchas mujeres con unos cocientes intelectuales muy bajos debido a esos. Por ejemplo, esta niña, Ava, venía de un entorno de mamá prostituida con 17 años, muerta de sobredosis de droga. El mismo hombre que violaba a su madre, violaba a su abuela. Era su padre y su abuelo. Ese era el entorno. Ella nació en un club en el barrio Santa Fe, en Colombia. Es decir, que nació, bueno, pues una niña directamente que había vivido una violencia, que había nacido pues con un daño cerebral, con un trastorno, etcétera, etcétera. Entonces, con Ava hemos abierto un melón que no estaba abierto. Es decir, que eso siempre ha existido en prostitución. ¿Por qué? Porque ¿qué es una mujer con una discapacidad intelectual? No tiene signos externos. Aparentemente es una mujer normalizada. Pero es mucho más fácil de captar, porque muchas de ellas vienen de entornos de violencia, por esa doble vulnerabilidad. Mujer, mujer con discapacidad. Por tanto, le tiendes la mano y te la va a coger. Y no vas a necesitar ni ejercer violencia física con esa mujer. Es más, si eres medianamente tierno con esa mujer, incluso se va a enamorar de su proxeneta. Estamos hablando de eso. Eso ha existido siempre. Pero no hay cifras, no hay datos. De lo que no se habla, no existe. Ni siquiera hay recursos específicos que sean para una mujer que tiene discapacidad y es víctima de trata. Por eso, muchas mujeres víctimas de trata con discapacidad, que termino. Pues bueno, hemos hablado en Ava, ya lo veréis, hemos hablado de la discapacidad, pero también hemos hablado, al hilo de lo que tú has dicho, de cómo se sale de ese entorno tan deshumanizante y tan violento. Pues en muchos casos con enfermedades mentales como esquizofrenias, trastornos de doble personalidad vinculados a, por supuesto, a las drogas. A las drogas que en muchos casos las incentivan a consumir y luego cuando yo estoy enganchada en las drogas no estoy pensando en salir corriendo y denunciar. Bueno, el corto solo dura 18 minutos, o sea que si te has quedado hasta aquí, solo dura 18 minutos. Vamos a ver Ava y tienes que apagar la luz para ver la película, ¿sí? Pues venga, vamos a ver Ava.